Buenas noches, tardes, mañanas, mediodía, no importa la hora en que estén viendo este mensaje, buenas para ustedes, mis queridos y apreciados y extrañados estudiantes. Estoy haciendo este video para explicarles con un ejemplo. Este es la versión en video de Enseñando con Plastilina. Les voy a explicar en este breve ejemplo cómo hacer la actividad de la semana, que es de la semana anterior, que es la semana de la cita, puesto que me han dicho, aquí ustedes dirían ya que, pero yo no digo ya que, puesto que muchos de ustedes me han dicho que no entienden un reverendo pepino, no entienden un carajo. Entonces voy a explicarles brevemente en qué consiste la actividad de la semana de la cita. Dice el documento que les mandé, esta semana que ya se está acabando, no se pongan bravos, pero ya saben que los estoy leyendo con calma, vamos a escribir mínimo 3 entradas. La semana pasada había que escribir 3 entradas. De estas, una debe hacer uso de las dos formas de citación, la textual y la paráfrasis. En el documento que les mandé completo, les expliqué que había dos formas de citación. ¿Qué es una cita? Para los que no han entendido esa parte, hombre, en el primer párrafo, en los primeros párrafos de ese documento se menciona que una cita son las ideas que yo tomo de otro autor para escribir mi texto. Esas ideas tienen que ser citadas, porque si no las cito, estoy cometiendo plagio. Entonces es imperativo citar a los dueños de esas ideas, las diga textualmente o las parafrasee, y entonces aquí aparece la clasificación que se ha establecido para esto. Una cita textual es una cita en la que yo tomo las palabras tal cual como el autor las dijo y yo las leí. Eso es lo que ustedes suelen hacer con los otros profesores, lo que hacían en la escuela y lo veían maravilloso. Bueno, hacerlo en la universidad se considera plagio y el que lo haga tiene mala nota. Cuando yo tomo las ideas textuales de un autor y las pongo en mi texto sin darle los créditos, sin decir quién las dijo, entonces estoy cometiendo un plagio. Pero también si cojo la idea y medio le cambio una palabrita acá y tal cosa y lo digo de mi manera, eso se llama paráfrasis, parafrasear. Si yo hago paráfrasis y no digo quién es el autor de esa idea, eso también se considera plagio. Entonces, toda cita es la inclusión de una idea de otro autor que he leído previamente en mi texto. Yo leí de un texto y la pongo en el mío y eso se llama una cita, que puede ser de dos maneras. La cita textual, también llamada directa, y la cita parafraseada o también llamada cita indirecta o estilo indirecto. Entonces decía la actividad. Para ello van a leer notas de prensa, es decir, periódicos, notas del periódico. Pues vamos a trabajar primero con periódicos y ahí les di unos nombres de periódicos que podían leer. Yo poco leo medios nacionales. Yo me entero de lo que pasa en este país por Twitter y para profundizar en la noticia leo medios internacionales. El País de España, la BBC en español, RT en español, New York Times en español, DW en español. Estos medios, el primero es de España, el segundo es de Londres, el tercero es ruso, el cuarto es de Nueva York, de Norteamérica, y el último es alemán. Y todos hacen cubrimiento de las noticias de Latinoamérica y todos los sigo en mi cuenta de Facebook. Esa cuña es para que lo hagan ustedes también, sigan si les gusta estar enterados y contrastar las fuentes y lo uno y lo otro. De allí, de esos medios van a obtener la información para hacer sus citas. En resumen, en una entrada de su diario, en esa semana tienen que escribir 3, pero en una entrada de su diario van a hacer una cita textual y una parafraseada. Les voy a mostrar ahora cómo lo vamos a hacer. Esta entrada
tiene que ser reflexiva o problematizadora. ¿Qué quiere decir ello? Que no voy a decir, hoy me fui para el campo y me puse a leer El Espectador, porque eso es inverosímil. Por el contrario, tienen que plantear un problema o alguna reflexión sobre algo que esté pasando en el mundo y ustedes quieran exponer una voz, su voz. Obviamente esa voz la van a sustentar en una fuente adicional, es decir, en una cita, van a citar a una autoridad. No solo se trata de contar sus hechos cotidianos, sino de reflexionar sobre ellos desde lo que otras personas dicen. Este ejercicio se considera una aproximación a la escritura académica, etcétera, de la que vamos a hablar a partir de mañana. Bien, entonces voy a mostrarles el ejemplo de una entrada, como si yo fuera alguno de ustedes. Obviamente yo no soy ninguno de ustedes. Voy a hacer un ejemplo. Entonces lo primero que voy a poner es la fecha. Algunos no ponían fechas en su diario, sino que escribían esto como si fuera una carta o un, no sé. Había que poner la fecha, o por lo menos día 1, día 2, día 3, que uno pudiera dar cuenta de que han hecho el ejercicio día por día o en diferentes días seguidos. Entonces, 18 de mayo. 18 de mayo. Voy a empezar a escribir, entonces, voy a empezar desde lo cotidiano. Hoy me desperté muy tarde. Anoche no pude dormir tranquilamente. Esta situación es cada vez más agobiante. Miren esto, ya escribí línea y un poquitico más y he utilizado 3 puntos seguidos. Ustedes no están utilizando los puntos seguidos y eso me preocupa. En casi todos los diarios que he revisado hasta ahora no usan los puntos seguidos, sino que utilizan comas, y no es coma, es puntos seguidos los que marcan el fin de los enunciados. Listo, estoy contando mi cotidianidad. Creo que esto nunca va a acabar. Nos puede salvar la llegada de Goku o la vacuna contra el coronavirus. Esta mañana leí en la prensa que, miren, yo he descargado por acá abajito, tengo una noticia, que es esta noticia que está aquí en imágenes. La tengo aquí porque estoy trabajando en una única pantalla, del país de España. De aquí la tomé. Se dice: la primera vacuna experimental contra la COVID-19. La COVID, ¿oyeron? La COVID es la enfermedad y es femenino, y el coronavirus es el virus que provoca la enfermedad y es masculino. Probada en humanos, muestra resultados prometedores. Esa es la noticia que leí, con la cual voy a hacer mi ejercicio de cita. Entonces, aquí está la noticia, miren la completa acá. Voy a leer algunos apartados. La primera vacuna experimental contra la COVID ensayada en humanos, desarrollada en tiempo récord por la empresa estadounidense Moderna, ha mostrado ser segura y bien tolerada en general en una primera prueba con 45 voluntarios sanos, según ha anunciado este lunes la compañía. Esa es la noticia que voy a incluir acá en mi entrada del diario. Esta mañana leí en la prensa que una vacuna que está en fase de pruebas, en fase experimental mejor, mostró resultados positivos. La noticia, según nos dice en la noticia, acá está, miren. Aquí se ve el autor de la noticia, es Manuel Ancede, creo que es el autor, Manuel Ancede. Entonces vamos a presentar la cita. Según nos dice Ancede, y de una vez viene el año 2020, viene la página, porque esta es la estructura que vamos a utilizar en normas APA, y esta semana ya vamos a empezar a hablar de normas APA.
página, pero como esto no está paginado porque lo estoy tomando de una página web, voy a utilizar el párrafo. Entonces, párrafo. Si están utilizando un libro y alguien me dijo, profe, ¿puedo utilizar un libro? Claro, puedes utilizar un libro. Entonces, si van a utilizar un medio cualquiera, pues le cuentan el párrafo. Según nos dice ANSEDE, párrafo tal, vamos a poner párrafo 2. Y entonces lo que voy a hacer es, la primera cita es la cita textual. Y la cita textual, como dice el manual que va el autor, el año de publicación entre paréntesis, el párrafo y va entre comillas. Entonces, porque es una cita textual, la cita textual siempre va en comillas, aunque ahora que veamos APA vamos a ver una cita textual que no va en comillas. Pero para el ejercicio que estamos haciendo, decimos que siempre va en comillas. Entonces dice, vamos a tomar un fragmento. Vamos a tomar este fragmento. Aquí lo he subrayado y me lo voy a traer para acá. Obviamente ahora lo voy a editar. Aquí voy a poner algo, según nos dice el autor de la noticia, o simplemente según nos dice ANSEDE, 2020, párrafo 2, el prototipo ha generado en los 8 primeros participantes unos niveles de anticuerpos neutralizantes. Puedo omitir esto y esto es algo que les voy a enseñar después a cortar algún fragmento de la cita sin que pierda el sentido. Similares a mayores que los de la sangre de los pacientes que han superado la enfermedad. Bien, ya hice mi cita textual, el punto va siempre después de la comilla. Ya hice mi cita textual, la cita textual en la que he tomado información tal cual como la dice el autor y la he metido entre comillas. Ahí la he resaltado con amarillo para que ustedes la vean. Voy a seguir contando, voy a seguir en mi entrada. Esta noticia nos llena de esperanzas para pronto salir de este encierro. La situación en Sahagún cada vez es más dura y no se ve un liderazgo claro en el resto del país. Parece que la solución a los problemas del mundo vendrá de los países desarrollados. Y ahora voy a hacer la cita parafraseada. Entonces en la parafraseada voy a decir con mis propias palabras. Esto es un poco más complejo porque decir con mis propias palabras es difícil cuando yo no tengo palabras. Entonces vamos a decirlo. Entonces ANSEDE es que se llama el tipo. Vamos a ANSEDE, yo no alcanzo a ver muy bien allí. ANSEDE afirma en su noticia. Voy entonces a parafrasear esta última parte que es una cita dentro de las noticias. Miren que está entre comillas, yo la voy a parafrasear. ANSEDE nos dice en la noticia, en la nota de El País, que los resultados dan esperanza, son prometedores en la comunidad internacional y recoge la internacional. También recoge la voz de los miembros del laboratorio que adelantan la investigación, quienes afirman que van avanzando rápidamente y esperan
tener una vacuna a finales del año para los Estados Unidos y a comienzos de 2021 para el resto del mundo. Como ustedes están viendo, entonces aquí está la cita parafraseada y esta la voy a resaltar con verde. Como ustedes ven, entonces, ¿qué me falta aquí? Me falta ponerle el año 2020. ¿Listo? ANSERE 2020 nos dice que en la nota del país que los resultados dan esperanzas en la comunidad internacional. También recoge la voz de los miembros del laboratorio que adelanta la investigación, quienes afirman que van avanzando rápidamente y esperan tener una vacuna a finales del año para los Estados Unidos y a comienzos de 2021 para el resto del mundo. Y ya listo, entonces vengo y remato mi entradita. Creo que esto nos llena de ilusión, pero al mismo tiempo puede ser una falsa luz de esperanza. Otra vez la bendita palabra esperanza. Espero que esto pronto acabe. Mientras tanto, seguiré en mi casa jugando Free Fire. Ok, no, jajaja, jajaja, jajaja. Listo. Free Fire. Entonces ahí está el ejemplo, muchachos, de cómo hacer la cita, una entradita de mi blog, de mi diario, donde utilice la cita textual, que es esta que está aquí resaltada en amarilla, con sus componentes, que son el apellido del autor, el año de publicación y el párrafo, y la cita entre comillas. Aquí tendría que convertir esta mayúscula en minúscula porque va en sentido seguido. No importa que en el texto original esté en mayúscula, pero acá cambia la función de esa mayúscula. Listo, y aquí tengo la cita de paráfrasis, y ya no lleva el párrafo ni la página, sino que lleva simplemente el país, el año, perdón, y yo lo digo con mis propias palabras toda la información. Entonces, espero que esta clase con plastilina haya servido. Ustedes pueden buscar de medios o de un libro, no importa, para hacer su entrada de diario. Espero que haya quedado claro. Un abrazo para todos.